nuevamente, querida familia Dominica Santa Rosina. Los equipos de pastoral de la red, el 2019, realizaron alrededor de 3 encuentros en las sedes de Cusco, Arequipa y Lima, elaborando así el plan pastoral para la red educativa, en la que se proyecta como actividad principal el estudio del Evangelio de Mateo para el 2020, ya que responde al ciclo litúrgico del presente año, lo que también debe consolidar nuestra propuesta de currículo evangelizador. El año litúrgico pasa por 3 ciclos, también llamados año B, año C. El año A está destinado a dar lectura al Evangelio de Mateo. El año B, el Evangelio de Marcos. El año C, el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de San Juan está reservado para ocasiones especiales, especialmente fiestas grandes y solemnidades, con énfasis en la Semana Santa. Por otro lado, sabemos que los biógrafos definían a Santo Domingo de Guzmán como varón evangélico y apunta su predilección por el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué pudo haber encontrado Domingo de Guzmán en el Evangelio de Mateo que le sirviera para dirigir su opción apostólica? Creo que la idea que le ha obsesionado y le ha hecho ser gran predicador es haberse encontrado con la idea que aparece en el Evangelio de Mateo, la compasión de Jesús hacia las multitudes. Sin pastor, unas multitudes a las que alimenta con su palabra y sus milagros. Que en este espacio de estudio que hoy iniciamos, nos dejemos configurar por la palabra de Dios y así fortalecer nuestra predicación, ya que tenemos como eje el anuncio de Dios compasivo y misericordioso. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Dejamos resonar en cada uno de nosotros estas frases. La palabra de Dios es pan, es alimento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. Y que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños
Educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora del Amén. Rosario, Ruega por nosotros. Ruega por nuestro Padre nosotros. Santo Domingo, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. nuestra patrona Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. compasivo y misericordioso. Jesús, Compasivo y Compasivo y misericordioso. Jesús, Compasivo y misericordioso. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena tarde para cada uno. Gracias, hermana, por bonita oración. Nos llama a la reflexión cada una de esas frases que fueron mostradas. Antes de dar inicio a esta jornada, debemos tener estas indicaciones en cuenta. Primero, tener nuestro micrófono apagado, por supuesto. Segundo, tener el material con el cual vamos a llevar este taller, este curso, que es la Biblia, nuestro principal instrumento. Si es de su agrado, pueden tener un cuaderno de apuntes o usar la computadora o laptop. Tercero, vamos a tener como herramienta principal nuestro chat. El chat va a ser nuestra fuente de opinión o preguntas. Allí vamos a poder usar esta herramienta, hacer nuestras preguntas u opiniones. Cuarto, y la más importante, tener una buena actitud y tener este espíritu abierto con ganas de saber más o saber un poquito más de la palabra de Dios. Muy bien, después de estas indicaciones, vamos a escuchar algunas palabras que nos traen un mensaje muy importante también, desde la voz de la hermana María Gloria de la Cruz García, superiora de nuestra congregación. Recibimos con aplausos virtuales. María Gloria, su micrófono está apagado. Los españoles intentaron estar ocultos en la oscuridad. Bueno, buenas tardes. Un saludo fraterno, un saludo dominicano a nuestro querido hermano Fray William Vázquez. Y a ustedes también, mis colegas de la red Santa Rosinas y agentes de pastoral. Hoy, con mucho gusto y expectativa, damos inicio a una de las actividades propuestas en nuestro plan de la red como escuela que evangeliza o como escuela evangelizadora. Estudiaremos el Evangelio de Mateo, que corresponde a este año litúrgico del ciclo A y coincide con el primer libro del Nuevo Testamento. Estamos nosotras convencidas que la formación bíblica de nuestra red educativa Santa Rosina es una prioridad pastoral absolutamente necesaria. Y qué mejor que Mateo para impulsarnos y fortalecer nuestro encuentro personal con Jesús al estilo de la espiritualidad dominicana. Conoceremos las claves bíblicas importantes y el tema central del Evangelio de San Mateo, necesarios para ser predicadores y predicadoras de la gracia y anunciadores del reino de los cielos. También el estudio de Mateo se contextualiza en el mes de la Biblia, que estamos este mes, ¿no? Y pone a nuestra red educativa en modo de pastoral. Que el Espíritu de Dios, en este espacio que vamos a tener en este tiempo, aletee en nuestra vida y nos disponga a escucharlo a través del Mateo, tal como lo habrían hecho sus primeros lectores o más probablemente los oyentes.
que Santa Rosa de Lima bendiga a la familia Santa Rosina y nos haga siempre testigo de este Dios compasivo y misericordioso. Con esto, bienvenido Padre William y bienvenida a ustedes familia de la Red Santa Rosina. Muchas gracias. Aplausos virtuales para la hermana Carmen, la hermana Gloria, aplausos virtuales para la hermana Gloria. Gracias por esas palabras de apertura, esas palabras de bienvenida. A continuación, en este primer encuentro, tendremos por tema la formación de los evangelios. En este primer día de taller está nuestro distinguido ponente. Es dominico de corazón, peruano de nacimiento, es doctor y licenciado en teología bíblica. A su vez, es bachiller en teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, posee un diplomado en ciencias bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. También tiene un diplomado en investigación, otro diplomado sobre los orígenes del cristianismo. Es magíster en filosofía latinoamericana por la Universidad Santo Tomás, docente en el área de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de Bogotá y en la Fundación Universitaria San Alfonso, docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales y es colaborador en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Y a su vez participa en el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Sin más preámbulo, desde Bogotá, demos una cordial bienvenida y aplausos virtuales a Fray William Vázquez Alarcón. Tiene usted la palabra, Fray William. Muy buenas tardes con todos ustedes. Un abrazo para la hermana Gloria, para las hermanas que están pues coordinando esta actividad. Y un abrazo también para todos ustedes, queridos profesores, miembros de diversos trabajos de pastoral, en colaboración con las hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima. Es para mí motivo de mucha alegría el compartir unos 9 viernes en total, al menos según el programa que está, aunque eso puede extenderse, nunca se sabe lo que puede suceder, de compartir unos viernes en torno justamente a el primer evangelio canónico, es decir, el primer evangelio tal como aparece en nuestras Biblias, pero no precisamente el primer libro en haber sido compuesto, y es el Evangelio de Mateo. Gracias de verdad por la invitación, por permitirme entrar en sus centros de trabajo, en sus hogares también, en sus comunidades. Pues como ya se mencionó, vamos a tratar hoy día, yo sé que el tiempo es relativamente corto, 1 hora y algo para poder hablar sobre el origen de los evangelios, es muy poquito en realidad. Por ese motivo, yo les voy a invitar a ver unos materiales, los pueden consultar después, en un canal que tengo en YouTube. Entonces les voy a compartir una pantalla. Les voy a compartir una pantalla o una página. Me imagino que ya la están viendo. Y en YouTube simplemente colocan mi nombre. ¿Se ve, verdad? Creo que sí. Colocan mi nombre, William Vázquez Alarcón. William Vázquez Alarcón. Y aparece un canal que tengo en YouTube. Entonces yo les invitaría, por ejemplo, para que ustedes visualicen 3 videos, están en orden consecutivo. Los 3 primeros, justamente donde yo aparezco con hábitos, son videos un poquito ya antiguos, tienen 5 años, pero obviamente el tema sigue teniendo actualidad. Y también yo les invitaría, se mencionó de que yo formo parte del Centro Bíblico, y es que como una dominica de la presentación hemos fundado en el 2015, un centro bíblico, y tenemos un blog. Entonces, podrían ustedes ingresar también a ese blog digitando en el buscador de Google C de casa, B de bueno, P de papá, _MM, que como se darán cuenta son las iniciales de Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ingresamos y vamos a tener aquí varias pestañas. Esta es la página o el blog del Centro Bíblico.
y están viendo ustedes que hay varias pestañas y hay una pestaña que tiene justamente mi nombre. Ingresan allí y aquí tienen muchos materiales, incluidos videos, que pueden descargar. Y hay uno concretamente sobre introducción a la Sagrada Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, e igualmente ustedes pueden descargar materiales y documentos sobre los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. Y aquí en estos textos ustedes van a encontrar materiales para poder abordar el Evangelio de Mateo, para profundizar un poco más en el estudio del Evangelio de Mateo. Eso es a nivel de materiales, por lo tanto yo creo que materiales hay de sobra, tanto a nivel de videos como a nivel de textos, que pueden en realidad no solamente consultar en línea, sino también descargar. Muy bien, ahora sí, después de esta pequeña presentación de materiales, yo quiero en realidad compartirles, aunque muy brevemente, lo relacionado con la formación de los evangelios. Lo que le va a hacer él. Ya, ponlo a un ladito. Un ladito, que lo ponga a un ladito y después ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver la formación de los evangelios. ¿Cómo surgen los evangelios? Creo que está. En el Evangelio de Lucas, nosotros tenemos un dato, concretamente en el capítulo 3, versículo 23, poquito antes de comenzar la genealogía, que nos dice más o menos lo siguiente. Yo los textos que les voy a decir, básicamente por un asunto de practicidad, los voy a decir de memoria. Puede que en algunos momentos no precise exactamente los versículos, pero por lo menos sabrán cuál es el texto al que yo estoy haciendo alusión. Y eso para no perder la hilación en la exposición. Por lo tanto, en Lucas capítulo 3, versículo 23, se nos dice a nosotros que Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Si la memoria no me falla, debe decir, Jesús tenía al comenzar su ministerio unos 30 años y se decía que era hijo de José y comienza una especie de genealogía, pero ascendente. Una genealogía que llega hasta Adán e incluso termina en Dios, justamente en Dios. Por lo tanto, según ese dato, podríamos decir que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Pero aquí hay un elemento que todos debemos tener en consideración. La Sagrada Escritura y los Evangelios, obviamente no son la excepción, no deben ser leídos literalmente. Por lo tanto, nosotros no sabemos si en realidad Jesús tenía 30 años o no cuando comenzó su ministerio, aunque lo diga el Evangelio de Lucas, porque parece que el autor está apoyándose en un texto del Antiguo Testamento, concretamente en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, en donde se dice que David, cuando comenzó a reinar, tenía 30 años y reinó 40 años. En pocas palabras, no sabemos en realidad si Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía 30 años o no, si es un dato histórico o si simplemente se trata de un asunto relacionado con David. En pocas palabras, una de las intenciones del autor del Evangelio de Lucas sería emparentar, relacionar, identificar a Jesús con el rey David. Así como David comenzó a reinar a los 30 años, Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Pero sea lo que fuere, yo voy a utilizar esa fecha, los 30 años, simplemente como mera orientación. Que quede claro esto, y creo que está siendo grabado el compartir, entonces podrán volver al video cuando ustedes crean necesario. No estoy diciendo que Jesús haya comenzado su ministerio a los 30 años, sino que las fechas que yo les voy a proponer son simplemente orientativas para que nos podamos orientar en el tiempo, dentro de una cronología que juntos vamos a construir. Jesús, entonces, cuando ha comenzado su ministerio, debió haber reunido en torno a sí a muchas personas. Según los evangelios, pero los evangelios son posteriores, según los evangelios, hubo un grupo, 12 por ejemplo,
que estuvieron siempre con él, un grupo íntimo. Pero también en el Evangelio de Lucas se habla de 70 discípulos o 72 discípulos. Pero también, por ejemplo, leyendo el momento de la crucifixión de Jesús en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas e incluso en el Evangelio de Juan, se hace alusión a que mujeres habrían formado parte del grupo que siguió, que acompañó a Jesús. En el Evangelio de Lucas, ese dato está cambiado de lugar. Aparece concretamente en el capítulo 8, debe ser el versículo 2, desde el 1, 2 y 3, en donde se menciona que muchas mujeres seguían a Jesús y da incluso algunos nombres de mujeres que habrían seguido a Jesús, entre ellas María Magdalena. Pero también tenemos, por ejemplo, a la familia de Betania, concretamente a Lázaro, a Marta y a María, que eran hermanos. Marta, Lázaro y María eran hermanos. Pero también tenemos, por ejemplo, a José de Arimatea. Es decir, que el grupo que se relacionó con Jesús mientras él vivía fue un grupo relativamente grandecito. Aunque, si bien es cierto, han tomado mayor protagonismo lo que nosotros conocemos como apóstoles, pero el grupo en realidad que acompañó a Jesús debió haber sido un grupo un poquito más nutrido, un poquito más amplio. Y aquí aparece un primer dato. La información o la formación que ha brindado Jesús ha sido una formación básicamente de tipo oral. No se han conservado escritos sobre Jesús, no tenemos ni un solo escrito. No podemos dudar de que él haya sabido escribir o no. De hecho, que ha sabido escribir. Porque normalmente dentro del judaísmo son las mamás las que enseñan a los niños y a las niñas a leer y a escribir. La educación de una u otra forma viene por la mamá. Entonces, es casi seguro que Jesús haya en realidad sabido leer y escribir. Y por su lugar de procedencia, él es del norte, él es de Nazaret, de la zona de la Galilea, por su lugar de procedencia, puesto que la Galilea estaba colindando con Siria, con Fenicia, estaba colindando también con la Decápolis, y en esas zonas se hablaba griego, él debió haber hablado griego, al igual que el idioma propio de la aldea donde él nació, o donde se crió, es decir, el arameo, y debió al mismo tiempo haber conocido algo de latín, que eran un poco las lenguas que en ese momento se utilizaban para la comunicación en esa parte del mundo. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba, el grupo que siguió a Jesús habría recibido de parte de Jesús una formación de tipo oral y al mismo tiempo de tipo gestual. Es decir, Jesús habría hecho cosas y habría dicho cosas, y estas cosas hechas y dichas por Jesús habrían poquito a poquito ido quedando en la mente, en los corazones de las personas que lo seguían, que lo acompañaban. Tampoco podemos dejar de lado a otras personas más, por ejemplo, beneficiarias de algún tipo de milagro o al mismo tiempo oyentes ocasionales de algunas enseñanzas públicas proporcionadas por parte de Jesús. Pero ¿por qué siguieron esas personas a Jesús? Por lo menos algunos. ¿Por qué habrían seguido a Jesús? El que nos lo cuenta de manera un poquito más directa, más clara, es el Evangelio de Marcos. No me acuerdo de la cita exacta, pero les voy a decir cuál es el texto. Resulta que dos de ellos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús para pedirle sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el Evangelio de Mateo no son ellos. En el Evangelio de Mateo es la mamá la que pide ese favor. Y Lucas, dándose cuenta de que ese es un problema, sobre todo porque hace que uno termine con un mal concepto de los apóstoles como personas interesadas, lo que hace es básicamente eliminar el relato.
Pero ese texto, que aparece muy directamente expresado en el Evangelio de Marcos, nos da a entender de que los discípulos habrían seguido a Jesús por intereses. No precisamente porque él era el Mesías o cosas por el estilo, sino porque pensaban que en algún momento cierto beneficio iban a tener siguiendo a ese personaje. Sobre todo, alguien que se presentaba como un liberador de Israel, alguien que sería capaz de expulsar a los romanos de su tierra y que les devolvería a ellos el poder. La petición de los hijos de Zebedeo en Marcos es muy clara. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, que no es poca cosa. Tratando de ponerlo en palabras medio nuestras, que yo sea ministro de Economía y que él sea ministro de qué sé yo, algún tipo de ministerio. En pocas palabras es eso. ¿Por qué les cuento esto? Por lo que les voy a comentar a continuación. Porque resulta que en el año 33, y nuevamente, por favor, la fecha no es exacta, es simplemente orientativa. Ya les he comentado lo que dice Lucas, que Jesús comenzó su ministerio en el año 30. ¿De dónde salen los otros tres? Pues los otros tres salen del Evangelio de Juan. Porque según el Evangelio de Juan, Jesús celebró 3 Pascuas. Y la Pascua es una fiesta anual. Si Jesús entonces celebró 3 Pascuas, eso significa de que hay 3 años, más los 30 tomados del Evangelio de Lucas suman 33. Todo eso, como se darán cuenta, es mera artificialidad, no es histórico. Son datos simplemente artificiales cargados de simbolismo, pero que nosotros los empleamos aquí como mera orientación, simplemente como orientación nada más. Sea lo que fuere, podríamos decir entonces, sabiendo de que son datos orientativos, que en el año 33, con todo lo que ya les he comentado del año 33, Jesús sufrió el martirio. Jesús murió. Jesús murió. Y la muerte de Jesús, y aquí quiero que me entiendan lo más fielmente a lo que les voy a comentar, la muerte de Jesús no significó nada. Atentos a lo que les estoy diciendo. O, dicho de una manera diferente, la muerte de Jesús significó un fracaso. Significó una especie de bloqueo a los planes o a los proyectos humanos que ellos tenían. Probablemente el relato de los discípulos de Maús, que se encuentra en Lucas 24, sea muy característico, muy representativo en este sentido. Porque es una parábola. Probablemente no hay algo histórico detrás de los discípulos de Maús tampoco. Parece que el autor del Evangelio de Lucas, se está inspirando en el capítulo 16, versículo 11 de Marcos. Parece que se está inspirando allí. Si leen ustedes el texto de Marcos, en el capítulo 16, versículo 11, debe decir más o menos lo siguiente. Ese mismo día se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que iban de camino a una aldea, pero no lo reconocieron. Ellos contaron lo que había sucedido y no les creyeron. Pues parece que el autor del Evangelio de Lucas está, en realidad, apoyándose en el Evangelio de Marcos. Entonces, el pasaje de los discípulos de Maús, que lo encontramos en Lucas, en el capítulo 24, dice que se iban 2, efectivamente, a una aldea, a un pueblo llamado Maús, se apareció un forastero. Y el forastero les pregunta a ellos, ¿de qué van conversando? Y ellos entonces le responden diciéndole, ¿cómo? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que sucedió? ¿Qué cosa? Responden ellos. Lo de Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en obras y palabras. Pensábamos, y aquí viene lo interesante, que iba a ser el liberador de Israel. Pero los judíos lo mataron. Y hace 3 días que sucedió esto. Es decir, la muerte de Jesús entonces supuso una especie de truncamiento a sus planes, un fracaso, literalmente un fracaso. Ellos habían seguido a Jesús con la intención
de obtener beneficio. Eso ya lo hemos visto y lo podemos demostrar de una y mil formas, solo que aquí el tiempo es muy cortito. Pero resulta entonces de que la muerte de Jesús supuso un fracaso. Supuso un fracaso. De ahí que la muerte de Jesús sea significado de fracaso a los planes desde el punto de vista humanos. Pero aquí hay algo interesante, y es que la muerte de Jesús va unida o está en relación con la resurrección. La resurrección, por lo tanto, no debe ser vista, como muchos teólogos piensan, como simplemente la capacidad de entender o de comprender lo referente a Jesús y de mirarlo vivo en el interior, en el corazón, sino debe ser entendido o debe ser vista la resurrección como un acontecimiento histórico, como algo que realmente sucedió, como algo que realmente pasó. Y tan es así que sucedió que va a marcar la vida de aquellos que habían seguido a Jesús. Dicho de una manera diferente, los que siguieron a Jesús no esperaban la muerte de Jesús y por lo mismo tampoco esperaban la resurrección. De que la resurrección es algo que de una u otra forma les salió al encuentro, les chocó en la vida. Y es aquí en donde aparece, para nosotros al menos, algo interesantísimo. Porque resulta que estos que no esperaban la muerte de Jesús, pero que lo vieron morir, y que jamás se imaginaron que Jesús iba a resucitar, pero que lo vieron resucitado, comienzan entonces a recordar lo referente a Jesús. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, aunque el Evangelio de Juan es muy tardío, es de finales del siglo I. Pero el ejemplo lo pueden ver, no me acuerdo exactamente la cita, yo les digo el capítulo, es el capítulo 2, el texto es la purificación del templo en el Evangelio de Juan. Jesús dice que destruyan el templo y en 3 días lo va a reconstruir. Juan capítulo 2. Y ellos le dicen, 46 años ha demorado la construcción de este templo y tú lo vas a destruir, lo vas a reconstruir en 3 días. Y ahí hay una nota y dice, pero Jesús hablaba de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron de estas palabras y creyeron en él. Literalmente debe decir eso. No me acuerdo el versículo, porque como les he comentado, para no perder la hilación, lo estoy diciendo de memoria, pero ustedes, como tienen la Biblia en la mano, lo pueden precisar un poquito mejor. De ahí que estos que habían estado con Jesús, compartiendo con Jesús, después de la resurrección de Jesús, van a comenzar a echar mano a los recuerdos, a la memoria. Van a apelar a la memoria. Pero no solamente a la memoria, sino que también van a tener un documento que les va a ser de muchísima utilidad. Ese documento es la Sagrada Escritura, o las Escrituras. Pero entiéndase, por favor, Escrituras como Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento todavía no se elaboraba. Ejemplos de esto que les acabo de comentar lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, versículo 24, 25, 26. Y al mismo tiempo también en el capítulo 24 de Lucas, pero en el versículo 44. Otro ejemplo aparece en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. No recuerdo si es el capítulo 5 o capítulo 6 de Mateo. Y otro texto lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés en la ley y también los profetas. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesús de Nazaret. Pero voy a echar mano de algunos de esos textos que les acabo de citar. Por ejemplo,
En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice lo siguiente, en el versículo 24, 25, 26, ¿no es cierto? Debe decir, qué torpes y necios son para comprender esas cosas, algo así. Y luego debe decir, y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que las escrituras decían con respecto a él. El otro versículo es el versículo 44, 24-44, que dice que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él. Lo del Evangelio de Juan ya les expliqué, aunque en Juan también tenemos otro texto, que se encuentra en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. El versículo no lo recuerdo muy bien, pero es comenzando el capítulo 20, en donde el discípulo que corre junto con Pedro llega primero al sepulcro, mira el sepulcro, pero no entra. Pedro llega, entra al sepulcro y después también entra este discípulo. Y este discípulo, viendo las vendas, creyó en lo que las escrituras decían, porque hasta ese momento no había comprendido las escrituras. Para no dilatar mucho el tiempo, lo que nosotros estamos entonces percibiendo es lo siguiente, que después de la resurrección de este acontecimiento por demás sorprendente, los discípulos van a echar mano a sus recuerdos. Pero aparte de echar mano a sus recuerdos, van a echar mano a las escrituras sagradas, que ellos como judíos pues conocían. Para nosotros el Antiguo Testamento. Pero aquí viene un elemento interesante. Aquí viene un elemento interesante. Y resulta de que nosotros no recordamos a las personas objetivamente. Si ustedes, por ejemplo, conversaran con la mamá de las hermanas que están aquí, me imagino que alguno lo habrá hecho en alguna ocasión, y le preguntaran, dígame, ¿su hija siempre pensó en ser monjita? Probablemente les digan, sí, siempre, desde chiquita iba a misa, era catequista, qué sé yo. Si le preguntaran a mi mamá, por ejemplo, si yo siempre quise ser sacerdote, les va a decir que sí, que siempre, que desde chiquito. Pero si yo en este momento fuese otra cosa, supongamos que yo fuese militar, qué sé yo, mi mamá les diría que a mí de niño me gustaba ir a ver el desfile en la plaza de armas ahí en Chiclayo. Y es verdad, me gustaba. ¿Por qué me gustaba? Porque después pues le compraban a uno dulces y helados y no había ni televisión, era la única distracción en toda la semana que había, no había más. Entonces uno miraba a los soldados marchar y después iba a comer helados y se acabó. O si yo fuese médico en este momento, también les dirían, por ejemplo, de cómo yo de niño pues tenía algunos juegos médicos, curaba a los animales, qué sé yo, en fin. No quiero decirles que jugaba al doctor, es otra cosa. Pero es decir, que los recuerdos están siempre en función del desenlace de la vida de la persona. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que escriban la biografía del Papa Francisco, ninguno de ustedes es objetivo a la hora de escribir la biografía del Papa Francisco, porque ustedes ya lo ven como Papa, ¿verdad? Si yo les digo que escriban la biografía de la hermana Gloria, van a escribir la biografía de una superiora general. Pero escriban la vida de una novicia, es difícil, porque no sabemos si se va a retirar al final del noviciado, si va a profesar, si va a ser santa más adelante o no. ¿Se dan cuenta? Es decir, no podemos escribir la biografía de una persona a futuro, sino que nosotros escribimos la biografía de alguien, pero ya viendo el desenlace de su vida. No sé si eso va quedando claro. Por lo tanto, cuando ellos comienzan a leer la Escritura, entiéndase nuevamente Escritura como Antiguo Testamento, comienzan al mismo tiempo a echar mano a sus recuerdos, porque resulta que ese que ha resucitado, entonces su muerte no es cualquier muerte. Ya no es cualquier muerte. En un primer momento tal vez no tuvo sentido su muerte. Pero a medida que el tiempo va pasando, la muerte de Jesús comienza a tener un sentido diferente.
comienza a tener un sentido salvífico. ¿De dónde sale todo el material para poder hablar de la muerte de Jesús como una muerte salvífica? Obviamente del Antiguo Testamento. Obviamente del Antiguo Testamento. Entonces, estos que han experimentado la resurrección de Jesús, que ya comienzan a mirar la muerte de Jesús de una manera diferente, van a comenzar a armar, a organizar una doctrina de tipo oral, para poderla transmitir, para poderla compartir con los demás. Tienen que formular una doctrina, Y esta doctrina es la doctrina primitiva sobre Jesús. Es una doctrina que se conoce como querigma. Seguramente ustedes habrán escuchado la palabra querigma. ¿Qué cosa es el querigma? El querigma no es una palabra de origen cristiano. El origen de la palabra es un origen pagano, es un origen más bien público, un origen hasta político. ¿En qué sentido? La palabra es querigma. Querigma. A ver, lo voy a escribir en el chat. Yo normalmente no tengo la costumbre de ver el chat porque soy medio ciego, pero eso sí la vi. Entonces, a ver, la palabra es querigma. Ahí está la palabra es querigma. O también lo pueden encontrar no con Y, sino con I latina. Entonces, ¿qué cosa es el querigma? Resulta que en la antigüedad, por ejemplo, había un rey, supongamos un rey, un gobernante, qué sé yo, que quería dar algunas normas o disposiciones a sus súbditos. ¿Qué cosa es lo que hacía este rey? Pues mandaba un heraldo. Este heraldo iba acompañado de alguien que tocaba una trompeta o una caracola, o también podían tocar, por ejemplo, podían tocar tambores, qué sé yo. Entonces llegaban a la plaza pública, porque era el lugar en donde la gente se reunía, tocaban la trompeta o la caracola o lo que sea, la gente se reunía y cuando la gente se congregaba, les leían lo que el rey o el gobernante había dispuesto. De ahora en adelante pagarán impuestos también los esclavos. De ahora en adelante el impuesto va a subir a tanto por ciento. De ahora en adelante los muchachos que tienen 14 años van a hacer el servicio militar. O estamos en guerra con el otro estado y de ahora en adelante todos los bienes quedan confiscados. Es decir, sea lo que fuere, ese era el querigma. Por lo tanto, el querigma podríamos decir que es un anuncio solemne. Y es un anuncio en donde no hay posibilidad para la indiferencia. ¿Por qué motivo? Porque si el gobernante había dado esas normas, se tenían que cumplir. Si se cumplían, habían consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que el pueblo estaba en paz, que el gobernante miraba a ese pueblo con buenos ojos. Pero si la gente no aceptaba, también habían consecuencias. ¿Cuáles eran consecuencias? Que el gobernante podía enviar tropas y castigar a los que se habían opuesto y meter en la cárcel o condenarlos a la pena de muerte o lo que sea, dependiendo de la legislación que manejaban en ese momento. Pues esa práctica como tal fue adoptada por el cristianismo. Pero para nosotros, los cristianos, el querigma es el anuncio solemne, el primer anuncio solemne sobre lo que en un primer momento se concibió, se estructuró, se organizó con respecto a Jesús. El primer mensaje, el mensaje primitivo. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Ahora, yo les voy a leer, yo les voy a presentar también otro texto. Este otro texto es 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 para adelante. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 para adelante. Hay que tener en cuenta una cosa.
Y es que la carta a los Corintios es de más o menos el año 55. Estamos hablando de más de 20 años después del acontecimiento pascual. 20 años después. Ahora, yo lo voy a decir de memoria, pero ustedes sigan por favor el texto en sus Biblias. Dice más o menos lo siguiente. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les anuncié. ¿Ya? El cual aceptaron, en el cual permanecen firmes, y el cual es causa de salvación, siempre y cuando lo conserven tal como yo les he enseñado. En caso contrario, habrían creído en vano. Eso debe decir 1 Corintios, capítulo 15, del 1 para adelante. Por lo tanto, él está hablando de una predicación que ha hecho a los de Corinto unos años antes. Probablemente la predicación lo hizo en el año 50, 49, 50. Estamos hablando de unos 5, 6 años antes de la primera carta a los Corintios. Obviamente la predicación de Pablo a los de Corinto ha sido una predicación de tipo oral. Pero ¿qué cosa es lo que dice ese texto de 1 Corintios, capítulo 15, versículos ya debe ser como del 3 para adelante? ¿Qué anunció él a los Corintios? Y dice, en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos, al tercer día, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a los 12, o que se apareció a Cefas, a los 12, se apareció también a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales todavía vive, y otros han entrado ya en la gloria. Que se apareció también a Santiago, a los apóstoles, y al final se me apareció a mí como un abortivo. Eso debe decir 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1, no sé, seguramente hasta el 5 o 6 por ahí. Ahí tenemos un dato interesantísimo. Ese anuncio lo ha hecho Pablo de forma oral a los de Corinto, probablemente en el año 50, en el contexto del segundo viaje misionero, cuando se fundó la comunidad de Corinto. Pero dice Pablo que él ha recibido ese mensaje. La conversión de Pablo debe situarse 1 año o 2 años después de la resurrección de Jesús. Estamos hablando del año 35, 36, 34. Entre esos años debió haberse dado la conversión de Pablo. Por lo tanto, el mensaje primitivo consistía en anunciar esto que acaba de decir 1 Corintios. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó, según las Escrituras, y que se apareció. Dicho de una manera diferente, la predicación primitiva sobre Jesús tenía en cuenta estos elementos que les acabo de mencionar. No abarcaba su vida. Pero aquí aparece algo interesante. ¿Dónde está lo interesante? El que murió no es Cristo. Atentos a lo que les voy a decir. El que murió es Jesús. El que murió es Jesús. El que murió es un ser humano de carne y hueso. Pero resulta que en la carta a los Corintios no se habla de Jesús, se habla de Cristo, es decir, del Mesías. Significa que ya ha habido todo un proceso de reflexión sobre la persona de Jesús y que Jesús ya ha sido identificado con el Mesías, o sí, con la figura o con la imagen de Mesías propuesta por el Antiguo Testamento. Y fíjense que la muerte de Jesús, según 1 Corintios 15, no es una muerte cualquiera. La muerte de Jesús ya es una muerte redentora. Es una muerte que produce el perdón de los pecados. Fíjense cómo el autor de la primera carta, o los autores, porque son dos en realidad, Pablo y Sóstenes, son los autores de la primera carta a los Corintios, cómo ellos están apelando a la Sagrada Escritura.
de dónde están obteniendo insumos para elaborar una doctrina sobre Jesús de la Sagrada Escritura. Pero están apelando también a testimonios de personas que todavía están vivas. Después se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales todavía viven, pero otros ya entraron en la gloria. Ese dato es interesantísimo. Entonces, tratando de recapitular un poquito el asunto y viendo el origen, pues, del cristianismo y también el origen del Nuevo Testamento, podríamos decir que después de la resurrección de Jesús se organizó una doctrina de tipo oral basada en recuerdos, en cuestiones de memoria, pero basada también en lectura de la Sagrada Escritura que contenía el misterio pascual, es decir, la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección y las apariciones. Pero el cristianismo se iba extendiendo, se extendía cronológicamente, o sea, los años pasaban, el tiempo pasaba. Y aparte de extenderse cronológicamente, también se extendía geográficamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay, concretamente en el capítulo 2, en el texto de Pentecostés, hay un mapa. Ahí se nos da a nosotros un mapa. Casi al final del relato, vean ustedes en el capítulo 2, no me acuerdo exactamente los versículos, pero vean ustedes Pentecostés y está casi al final, ¿ya? Alguien dice lo siguiente: ¿no son galileos todos estos? ¿Ya? ¿Y cómo es que les oímos hablar cada uno en nuestro propio idioma o en nuestra propia lengua? Y viene lo siguiente, lo digo de memoria, ustedes también corroboren el texto. Dice: entre nosotros hay partos, medos, elamitas, hombres del Ponto, de Mesopotamia, de la Capadocia, de la región de Libia que limita con Cirene, hay cretenses, árabes, hay gente proveniente, sí, cretenses y árabes, todo eso. Y seguramente menciona también algún otro lugar por ahí. Pues ese texto en realidad es un mapa. Y lo que nos está diciendo el autor de Hechos de los Apóstoles es en qué lugares existían comunidades judías. Los judíos subían a Jerusalén, los judíos piadosos y que tenían plata también, subían a Jerusalén por lo menos para una de las 3 fiestas de peregrinación. Las fiestas de peregrinación son la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Es decir, que nosotros los cristianos hemos heredado fiestas judías. Esas son las 3 grandes fiestas de peregrinación. En hebreo es Shalosh Regalim, HaShalosh Regalim, las fiestas de peregrinación. Eran las 3 grandes fiestas. Y obviamente los judíos, pues, que tenían recursos, subían, porque los viajes de peregrinación no eran como los de ahora. Ahora uno va y en 15 días recorre muy bien, perfectamente todos los lugares. Y todo está cronogramado, cuándo se parte, cuándo se vuelve. Antes todo eso se hacía a pie. Y en el mejor de los casos, en barco. Por lo tanto, un viaje demoraba meses, literalmente meses. Y para poder estar meses en viaje, había que tener recursos. Pero, ¿qué sucedía? Cuando yo estaba en Lima, les cuento lo de Lima, a mí me gustaba ir en algunas ocasiones por el Parque Universitario, por el Parque San Martín, por la Plaza San Martín. Y básicamente para escuchar a los grupos. Entonces había un grupito en donde contaban chistes, otro grupito en donde se hablaba de política, otro grupito en donde se hablaba de religión, otro grupito en donde se vendía algún producto, qué sé yo. Entonces era hasta divertido, uno iba y estaba en un grupito y luego en otro y en otro, ¿no? Pues hoy día tenemos televisión, tenemos internet, tenemos radio, tenemos lo que sea. En la antigüedad no existía eso. El día se acababa cuando la noche llegaba y en un viaje, por ejemplo, de la naturaleza que yo les estoy comentando, que demoraba pues meses, los peregrinos estaban en las celebraciones religiosas y el resto del tiempo, ¿qué?
pues el resto del tiempo estaban en las plazas escuchando a la gente. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Debe ser el capítulo 19 tal vez, 18, probablemente sea el 18, cuando Pablo está en Atenas, el discurso de Pablo en el Areópago. Pablo llega a Atenas y va a la plaza, y la gente va a la plaza a escucharlo. Entonces, los que iban en peregrinación a Jerusalén iban a las plazas y escuchaban hablar. Ahí escuchaban sobre religión, sobre esto, y se hacían bautizar a algunos. De manera que ya no volvían judíos a sus lugares de procedencia, sino que volvían cristianos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos también, debe ser el capítulo 6. Ustedes miren ahí en sus Biblias, concretamente el eunuco etíope. Este eunuco etíope era un judío que había subido en peregrinación a Jerusalén y que ya se estaba volviendo a su lugar de procedencia, se estaba volviendo, y se iba leyendo el pasaje del libro de Isaías, como oveja llevado al matadero, qué sé yo. El diácono Felipe le sale al encuentro, el asunto está que lo bautiza. Por lo tanto, este eunuco etíope que había subido como judío a Jerusalén ya no vuelve judío, sino que vuelve cristiano. Es decir, que las peregrinaciones fueron un vehículo para que el cristianismo se difundiera, para que se fuera a esos lugares que nos menciona Hechos 2 y tal vez a otros lugares más, Por lo tanto, el cristianismo entonces va aumentando cronológicamente, van pasando los años, pero también el cristianismo se va expandiendo geográficamente. Y es en este momento, cuando el cristianismo se expande geográficamente, que va poquito a poquito a hacer su aparición la escritura. En un primer momento no. La predicación es de tipo oral. Por ejemplo, los que están en Jerusalén pues predican en las plazas, en las puertas del templo. Pero a medida que el cristianismo se va expandiendo, van a echar mano de un género literario muy antiguo, de por lo menos unos 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, como es el género literario epistolar o las cartas. Y las cartas van a servir para llevar el mensaje a otros lugares, para que los predicadores también pudieran hacerse presente en esos lugares en donde físicamente no podían estar. Por medio de las cartas van a dar algunas informaciones, por medio de las cartas van a solucionar problemas, dificultades, entre otras cosas más. Por eso, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, lo que conocemos como las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo debieron haber sido compuestas desde finales de los años 40 hasta más o menos comienzos de los años 60. En ese transcurso se debieron haber compuesto las cartas de Pablo. Y cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, todas las cartas, todas las epístolas, no podemos reconstruir una biografía de Jesús. Según Gálatas 4:4, Jesús nació de una mujer. No sabemos cómo se llama esa mujer. Según 1 Corintios 15, que ya les he comentado, Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y se apareció. Según la primera carta a Timoteo, fue Pilatos el que condenó a Jesús. Pero si se fijan bien, son datos sueltos. No tenemos una biografía de Jesús. No podemos armar una biografía de Jesús. ¿Por qué motivo? No podemos armar una biografía de Jesús con las cartas de Pablo, básicamente porque esos datos eran contados, narrados oralmente. Los testigos oculares eran los que de una u otra forma contaban a los interesados lo referente a Jesús. Pero también hay otro elemento más. Por ejemplo, nosotros, con muchos de ustedes, probablemente recién nos estemos conociendo. Con las hermanas, pues nos conocemos de años.
pero con muchos de ustedes probablemente sea la primera vez que nos encontramos. Y el trato entre nosotros será un trato muy diplomático, ¿verdad? Me tratarán ustedes pues de una forma, yo les trataré a ustedes más o menos de la misma forma, y probablemente no me gasten una broma, como yo tampoco les gastaría una broma a ustedes, pero si nosotros continuamos con la relación, si continuamos con el trato, pues la confianza aumenta y yo ya podría hacerles preguntas muy íntimas. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, discúlpame, ¿tú eres casada o no? Se puede hasta ofender, molestar, ¿no? Pero con el paso del tiempo, esa ya puede ser una pregunta tan natural o tan normal. ¿Se dan cuenta? O si yo le pregunto a alguien, ¿cuántos años tiene? Probablemente me responda, ¿y a ti qué te importa? Y está bien su respuesta. Pero con el paso del tiempo, yo no solamente le puedo preguntar cuántos años tienes, sino muchas otras cosas más. Lo mismo, en una catequesis, por ejemplo. Los primeros días de catequesis o las primeras sesiones de catequesis son ¿para qué? Para simplemente dar una información sobre Jesús. Pero un mes después, ese primer dato ya es insuficiente. La gente pregunta más cosas. La gente ya no se preocupa como en un primer momento solamente por ver cuáles son las consecuencias de la muerte de Jesús. Porque en un primer momento la preocupación es ¿qué significa eso acaecido a Jesús, en Jesús, para mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero a medida que va pasando el tiempo, la gente ya no se preocupa solamente por eso, sino que quiere saber un poco más sobre Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo vivió? ¿Cómo lo mataron? ¿Sufrió cuando lo mataron o no? ¿Cómo enseñaba? ¿Qué enseñaba? Y fíjense que estas preguntas no las podemos responder nosotros con las cartas de pago. Ahora, yo les voy a presentar otro texto. Este otro texto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 10, versículos de 35 para adelante, si la memoria no me falla. Concretamente es el discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio. ¿Qué cosa es lo que hace Jesús ahí? Atentos a este detalle. El libro de los Hechos de los Apóstoles debe ser del año 80-85. 30 años después de la primera carta a los Corintios y 50 años después del acontecimiento pascual. O sea, el acontecimiento pascual aumentó. Me refiero al tiempo. Aumentó. La primera carta a los Corintios, más o menos unos 30 años después. Después, unos 20 años después, perdón. Luego, Hechos de los Apóstoles, unos 30 años después de la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, la primera carta a los Corintios, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a nosotros una iglesia que ya tiene 50 años de existencia, por lo menos. Una iglesia, obviamente, ya organizada. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles ya supone la existencia de evangelios. No nos olvidemos que Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen del autor. El primer volumen es el Evangelio de Lucas. Pero antes del Evangelio de Lucas ya se había compuesto el Evangelio de Mateo. Y antes del Evangelio de Mateo ya se había compuesto el Evangelio de Marcos. De esto hablaremos un poquitito la semana que viene. Pero volviendo nuevamente al texto que me interesa resaltar en este momento. Ustedes corroboren por favor en sus Biblias, Hechos 10, versículos de 35 para adelante. Debe decir más o menos lo siguiente. Ustedes saben lo que sucedió en Galilea, ¿ya? Ustedes saben lo que sucedió en Galilea, comenzando por Judea. Cuando Juan predicó el bautismo, ¿ya? Y cómo Jesús fue ungido con Espíritu Santo y con poder.
y cómo pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Como este Jesús lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le dio la gracia de manifestarse no a todos, sino a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Más o menos debe decir eso el texto. Ustedes lo pueden leer pues más exactamente en sus Biblias. Pero, ¿qué me interesa resaltar de este texto? Lo que me interesa que quede claro, en primer lugar, es que este libro de Hechos de los Apóstoles es por lo menos 30 años después de la primera carta a los Corintios. 30 años después. Y 50 años después del acontecimiento pascual. ¿Qué cosa es lo que nosotros encontramos? Si se fijan bien, en ese texto aparece el ministerio de Jesús en Judea, o para poner en orden los datos. Aparece el bautismo de Juan el Bautista, o el ministerio de Juan el Bautista. Luego, el ministerio de Jesús en Galilea. Luego, el ministerio de Jesús en Judea. Luego, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y luego tenemos nosotros la muerte, la sepultura, la resurrección, las apariciones de Jesús. Y el mandato misionero, porque también aparece ahí un mandato misionero. Ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el fondo es un esquema de predicación. Y comparen ustedes ese esquema con el esquema de Primera de Corintios. Y se van a dar cuenta que el esquema aumentó. El núcleo se mantiene. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es que Jesús murió, que fue sepultado, que resucitó y que se apareció. Ese núcleo se mantiene. Pero los demás elementos son ya aumentados. Por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista. Por ejemplo, el ministerio de Jesús en Galilea. Por ejemplo, el ministerio de Jesús en Judea. Por ejemplo, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Esos elementos son elementos añadidos. ¿Por qué se añadieron esos elementos? Como ya les he demostrado, el tiempo va pasando. El cristianismo se va poquito a poquito también extendiendo cronológicamente y geográficamente. Y la gente ya no estaba conforme con la predicación oral. Y no solamente con la predicación oral, sino ya le era como insuficiente la predicación con respecto a estos elementos pascuales de los que ya hemos hablado. La gente quería saber más de Jesús. Quería una especie de biografía de Jesús. Y es aquí en donde se va a producir una especie de cambio o de giro. Mientras que en un primer momento el interés estaba en ver cuáles son los efectos de la muerte y resurrección de Jesús para nuestra vida y cómo debemos dirigir nuestra vida, ahora el interés es la persona de Jesús. Y es entonces en este contexto en donde se van a componer los evangelios. En este contexto. Podríamos decir entonces que los evangelios, desde el punto de vista cronológico, son relativamente tardíos. En un primer momento habría existido una predicación oral. En un segundo momento se compusieron cartas. De ahí que los textos más antiguos del Nuevo Testamento sean las cartas de Pablo. Y ya en un tercer momento, van a aparecer lo que nosotros conocemos como evangelios. Pero no pensemos, por favor, que los evangelios que están en nuestras Biblias son los únicos que se han compuesto. No es verdad. Se han compuesto cientos de evangelios. Algunos de ellos sobreviven en fragmentos, otros sobreviven enteros y otros simplemente desaparecieron. Yo les voy a mostrar un libro que tengo aquí conmigo para que se hagan simplemente una idea. Es Los Evangelios Apócrifos, que también está en el blog del que les he hablado. Lo pueden descargar en PDF. Es Los Evangelios Apócrifos. Y aquí adentro
hay por lo menos unos 30 o más evangelios apócrifos. Algunos antiguos, muy antiguos, otros no tan antiguos. Algunos se han conservado en su totalidad, otros simplemente en un modo fragmentario. Les hago simplemente unas preguntas. ¿Cuántos son los Reyes Magos en la Biblia? Para que se hagan una idea. Ahí me están levantando los dedos, 3. Y lo escribieron en el chat. Pues no, eso es mentira. Porque si ustedes ven el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo no se dice que sean reyes ni que sean 3. Se dice que son unos magos que vinieron de Oriente. No dice que son reyes, no dice que son 3. ¿De dónde vienen los 3? ¿Y de dónde viene el dato de que son reyes? De los apócrifos. ¿Cómo se llaman los papás de la Virgen María, según la Biblia? No lo sabemos, porque no están los papás de la Virgen María en la Biblia. Son Joaquín y Ana. ¿De dónde vienen? De los apócrifos. Y podríamos continuar, la lista es interminable, de elementos que han ingresado en la liturgia provenientes de la literatura apócrifa. Por lo tanto, cuando leemos los evangelios apócrifos, podemos entender lo que movía o motivaba a la gente a componer esos relatos. Y era básicamente la curiosidad. ¿Qué hacía Jesús cuando era niñito? No lo sabemos. Pero por los apócrifos hay muchísima información. ¿José era joven o era viejito? No lo sabemos. Pero por los apócrifos sabemos que era un viejito viudo. Y podríamos continuar con los ejemplos. Por lo tanto, la literatura apócrifa termina siendo de gran utilidad porque nos muestra cuáles eran las motivaciones para componer textos. En pocas palabras, la curiosidad. De ahí que los evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias están respondiendo a preguntas que la gente se planteaba. ¿Cómo vivía Jesús? ¿De dónde era? ¿Cómo nació? ¿Trabajaba? ¿No trabajaba? ¿Cómo eran sus prédicas? ¿Cuál era el contenido de sus enseñanzas? Ese es el origen, entonces, de los evangelios. Pero que, como ya les he comentado, son relativamente posteriores. Ahora, ¿qué hay en los evangelios? Esto lo veremos cuando abordemos Mateo, propiamente dicho. Pero algo podríamos decir ahora. En los evangelios, lo que hay son recuerdos, lo que hay son también lecturas o relecturas del Antiguo Testamento. Todo eso está ahí. De manera que no todo lo que está en los evangelios es histórico. Algunas cosas no son históricas. Son simplemente reelaboraciones de relatos del Antiguo Testamento. De ahí que no podemos leer a los evangelios, incluido el Evangelio de Mateo, no lo podemos leer como si se tratase de una biografía de Jesús. No es una biografía de Jesús, que esto quede claro desde ahora. Aunque tenga el ropaje de biografía. Aunque tenga un ropaje de biografía. O para ser más preciso, podríamos decir que es más bien una catequesis teniendo como base la persona de Jesús. Y no solamente el Evangelio de Mateo, todos los evangelios. Los 4 evangelios canónicos, los que tenemos en nuestra vida. Son las 4:18, pues como ya les he comentado, a mí me sale más barato comprarme un bastón que cambiarme de lentes y yo no veo bien. Aquí colocan esto, ¿no? A ver, luz. Ya. Hay una pregunta interesante de Luz Tamayo. ¿Se mantiene en todos los evangelios el núcleo o en uno? No, en todos. O sea, curiosamente, ese núcleo que nosotros encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, pero no solamente allí, lean ustedes las cartas de Pablo y siempre se hace alusión a eso, ese núcleo se mantiene. O sea, es un núcleo esencial al que, como hemos visto en Hechos de los Apóstoles 10, se le van añadiendo cosas, pero el núcleo se mantiene. Después, ¿qué más dice ahí?
Fray Williams, disculpe, si quiere le ayudo yo. He recogido algunas preguntas. Estoy medio... No se preocupe, para eso estamos acá. He recogido algunas preguntas. Hay una pregunta acá que colocó John Batallanos Corrales, que pregunta que los evangelios apócrifos, ¿por qué no son considerados por la iglesia? ¿Por qué no son canónicos? No son canónicos porque no se ajustaron a unas normas que la misma iglesia estableció. Por ejemplo, ¿cuáles eran las normas? Primero, que estén en relación con los apóstoles, que hayan sido textos conocidos y citados por las autoridades eclesiásticas o por los teólogos, pues, reconocidos. Después, que hayan sido utilizados en la liturgia también, que sean textos que sirven para la oración, ¿verdad? Que sean obras de apóstoles o de gente en relación con los apóstoles. Entonces, los textos que no se ajustaron a esas normas, a esos cánones, no fueron canonizados. ¿Ya? No fueron canonizados. Literalmente es eso. O sea, los que no se ajustaron a unos cánones no fueron canonizados. Y la iglesia solamente terminó aceptando 4. Pero cuando uno los lee, cuando uno lee los evangelios apócrifos, uno dice, no, es que esto es pura fantasía, estos textos, pues no, es puro cuento, puro cuento. Aunque algunos de ellos fueron leídos en la iglesia hasta muy entrada, hasta muy tardíos. Por ejemplo, el propio Evangelio de Santiago, que es el texto de donde viene la tradición de la presentación de la Virgen, donde aparecen los papás de la Virgen también, en donde está el hecho de que José era un viejito, entre otras cosas más. Ese texto fue leído como canónico hasta el siglo IX, pero después fue dejado de lado. Y muchas tradiciones que tiene la iglesia vienen de ese evangelio, que sirvió de inspiración para otro evangelio apócrifo conocido como el Pseudo Mateo. Alguien preguntó por ahí sobre los 3 reyes magos. Pues resulta que el hecho de que sean 3 reyes, y con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, viene del Evangelio Armenio de la Infancia, que es una obra apócrifa, solo por poner un ejemplo. Entonces, cuando uno los lee, uno se da cuenta de que son textos tremendamente fantasiosos y que detrás de ellos hay herejías, o que responden a ciertas corrientes heréticas, ya sea de corte gnóstico, de corte ebionita, de corte doceta. Son básicamente las herejías que están detrás de esos textos. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Hay otra pregunta acá, padre, de Herbert Caira. Fue una pregunta del inicio, de lo que usted está explicando con respecto al inicio de la formación de los evangelios. Él dice así, es un poco larga. Padre, los apóstoles luego de convivir al lado de Jesús no meditaron lo que vivían junto a él, porque se mostraban como personas interesadas y obraban bajo la intención de obtener algo para ellos. Luego del milagro de la pesca milagrosa, la multiplicación de panes y otros milagros, ¿por qué no entendieron la forma extraordinaria de Jesús? En la pregunta que plantea hay un problema que ya les traté de poner en alerta hace un poquito. Él está leyendo los evangelios como libros que nos dan datos históricos sobre Jesús. Entonces, él está pensando de que los acontecimientos presentados en los evangelios pueden ser colocados cronológicamente, y ese es un problema grande, porque no nos olvidemos que los evangelios son obras literarias compuestas tardíamente, y compuestas, obviamente, después del acontecimiento pascual. Si no hubiese resucitado Jesús, probablemente ni siquiera sabríamos que Jesús existió. Y todo lo que nosotros sabemos de Jesús ya es consecuencia del haber meditado y el haber entendido quién era Jesús. Los datos, por lo tanto, no son datos totalmente ciertos o históricos, sino que tienen una intencionalidad catequética detrás.
están queriendo mostrar a un Jesús a quien ya lo han concebido como Mesías y a quien ya lo comienzan a ver incluso como Hijo de Dios e incluso como Dios mismo. ¿No? Hay toda una especie de evolución en el pensamiento con respecto a Jesús. Y cuando nosotros leemos los evangelios, entendemos que ya detrás hay mucha reflexión y que están componiendo los evangelios de acuerdo a lo que teológicamente ya han logrado justamente evidenciar. Por ese motivo, la pesca milagrosa y todos los milagros que encontramos en los evangelios ya son narraciones muy posteriores, tremendamente posteriores. La otra semana, cuando hablemos de la formación del Evangelio de Mateo, o de la formación de los evangelios, más en concreto, que retomaremos el último puntito de hoy, vamos a ver cómo se están incluso influenciando mutuamente. Y trataremos de establecer algún tipo de cronología o fechas aproximadas sobre el origen de los textos. Por lo tanto, yo les voy a dejar una tareita. La tarea es la siguiente: que lean ustedes en sus Biblias, ojalá que puedan hacerlo en la Biblia de Jerusalén, que lean en sus Biblias las introducciones a los evangelios, uno por uno, ya, uno por uno. Y la otra semana yo les voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es fecha y lugar de composición de cada uno de los evangelios. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que les voy a hacer es estructura de cada uno de los evangelios. Una tercera pregunta que les voy a hacer es fuentes de los evangelios. ¿Cuáles son las fuentes? En otras palabras, ¿de dónde están tomando la información los autores? Esas preguntas les voy a hacer sobre cada uno de los evangelios y particularmente, pues, sobre el evangelio de Lucas, de Mateo, perdón, de Mateo. ¿Ya? Padre, aquí hay una Hija, pregunta, ¿cuántos años tengo? 25. Navarro dice que para que sea evangelio tiene que narrar la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto es cierto según San Ireneo? ¿Puede despejarme esa duda? Dice. A ver, la palabra evangelio no es cristiana. La palabra evangelio literalmente significa buena nueva. La palabra evangelio viene de dos palabras griegas, de la palabra eu, que significa dulce, bonito, agradable, sabroso, simpático, todo lo que ustedes quieran. Y la palabra angelion, de ahí viene ángel, angelion, que significa mensaje. Mensaje. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de evangelio, evangelion en griego, estamos hablando de un mensaje bonito, de un mensaje dulce, de un mensaje agradable, de un mensaje que es de interés para nosotros. Ese es el significado de la palabra evangelio. Y no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que el origen es un origen pagano. Por ejemplo, cuando un rey estaba en batalla y ganaba la batalla, el heraldo se iba corriendo a anunciar que habían ganado la batalla. Ese anuncio es un evangelio. Ya, ese anuncio es un evangelio. Ahora, en las cartas de Pablo, y concretamente lo que nosotros hemos visto en 1 Corintios 15, evangelio es el anuncio de Jesucristo. El anuncio de Jesucristo. ¿Ya? Es el anuncio como tal. Obviamente, no nos olvidemos de una cosa, que el anuncio sobre Jesús comenzó a estructurarse teniendo en cuenta los tres elementos ya mencionados: la muerte, sepultura y resurrección, y apariciones. Esos tres elementos, ¿verdad? Porque la sepultura y la resurrección lo contabilizan como si fuese uno, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llaman evangelios? ¿Por qué los evangelios se llaman evangelios? Probablemente el responsable de esto sea el evangelio de Marcos. Porque ¿cómo comienza el texto?
El texto comienza en el 1:1 con la siguiente afirmación. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y parece que este versículo 1 fue el que motivó para que a esos escritos sobre Jesús se les terminase denominando Evangelio. Ahora, usted cita a Ireneo de Lyon, que es un padre de la iglesia del siglo II. Ireneo de Lyon ya defiende el hecho de que los evangelios sean 4. Y cuando él escribe, a estos 4 textos ya se les conoce como evangelios. Ya se les había dado el nombre de evangelios. Y Ireneo de Lyon da incluso una explicación de por qué son 4. Obviamente, Ireneo de Lyon está luchando contra las herejías. Y él está desenmascarando muchos textos que para nosotros hoy en día son apócrifos. Porque él está enfrentándose a las herejías. Tiene una obra famosa que es Adversus Hereses o Contra los Herejes. Y él dice que los evangelios son 4, y esto lo van a repetir los padres de la iglesia posteriores, porque 4 son los puntos cardinales: este, oeste, norte y sur, o para ponerlo en palabras antiguas, negro, rojo, amarillo y blanco. Creo que es blanco, no recuerdo bien, ¿no? Por eso tenemos el mar Negro al norte, el mar Rojo al sur, el mar Amarillo en China, y el otro creo que es el blanco, me parece, al oeste, ¿no? Entonces, así como son 4 los puntos cardinales, los evangelios también serían 4. También serían 4. ¿Ya? Pero ya cuando Ireneo de Lyon escribe, obviamente la iglesia ha identificado a esos escritos como evangelios. Pero probablemente el que esté detrás sea Marcos, el comienzo del evangelio de Marcos. Probablemente de ahí se haya cogido la palabra evangelio para identificar a los otros 3 escritos también como evangelios. Pero en las cartas de Pablo, evangelio es el anuncio sobre Jesús. Ahora, una pequeña cosa. Aprovecho la pregunta para contarles una cosa. ¿Cuántos evangelios tenemos? ¿No? Ahí, aunque sea con sus dedos, digan en la pantalla, ¿cuántos evangelios tenemos? Con sus dedos, a ver. No veo a nadie que levante los dedos. 4. 4. Ahí les dice 4. Alguien dijo 4 por ahí. ¿Ya? Creo que María Reyes dijo 4. Ahí Santa Catalina dijo 4. ¿Ya? Pues no, eso es mentira. No tenemos 4, tenemos 1. Tenemos un solo evangelio. Por lo tanto, aquí viene algo interesante. Una cosa es el evangelio con mayúscula y en singular, y otra cosa son los evangelios con minúscula y en plural. La liturgia, en este sentido, es muy sabia. Cuando ustedes van a la misa, ¿qué cosa es lo que dice el que proclama el evangelio? Sea el diácono, el obispo o el sacerdote. Lectura, atentos a lo que dice el sacerdote. Lectura del santo evangelio, según, y lo que sea, según. Por lo tanto, podríamos decir que los 4 evangelios, entre comillas, son como 4 álbumes de fotografías de una única persona. Y esto ya dice mucho. Esto dice mucho. Intentar mirar entonces a los evangelios como obras históricas o como biografías autenticadas de Jesús es meternos en un problema. Lo que sucede es que cada evangelista está presentando la imagen que tiene de Jesús. Es como si ustedes le preguntaran a las monjas, ¿quién es Jesús para ti? Una dirá es mi esposo, otra dirá es mi amigo, otra dirá es mi padre, qué sé yo. Si me preguntan a mí, yo nunca les diré que es mi esposo, les diré otra cosa. ¿Ya? Suena feo eso, suena horrible. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? Ustedes me contestarían algo diferente. No me van a contestar lo mismo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, los evangelios son en realidad reflejo del único evangelio. Por eso son diferentes y por eso son distintos y por eso los datos no siempre concuerdan o por eso tienen datos contradictorios también. Hubo un autor a comienzos del siglo II, que fue además discípulo de San Justino Mártir, que se llamó Tasiano. Y este autor intentó unificar todos los evangelios en uno solo. Escribió una obra que se conoció como Diatesarón. Pueden buscar ustedes en internet o donde sea información sobre Tasiano y el famoso Diatesarón. Porque él decía, si nosotros tenemos un solo Jesús, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Y lo que hizo fue juntar los 4 evangelios en una sola obra a la que le puso el nombre que ya les he comentado. En un primer momento, esa obra gozó de mucha simpatía, pero después fue perseguida como herética y la quemaron. Y a los que pues tenían una copia les hacían problemas y la terminaron quemando. Porque la iglesia comprendió de que los evangelios no son biografías en todo el sentido de la palabra, sino son más bien catequesis sobre Jesús. Por eso, los evangelios tienen elementos similares, pero también tienen, como lo veremos la otra semana, sus propias particularidades, lo que les hace únicos y lo que refleja qué imagen de Jesús tenían sus autores. No sé si va quedando clara la cosa, si va quedando claro lo que les voy compartiendo, si se va entendiendo, ¿sí? No sé si tienen alguna preguntita, alguna otra inquietud. Yo espero que se haya entendido, pues hablar de los orígenes del cristianismo y del Nuevo Testamento en menos de una hora es un poco complicado, pero pues ahí hacemos el esfuerzo. ¿Ya? Y Fray William, ha sido muy interesante lo que usted nos ha compartido. De repente ha desmitificado ciertas cuestiones que a veces llevamos, ¿no? Por formación en el colegio o formación en otros centros también. Y bueno, ¿no? Que no son falsas en su totalidad, sino más bien que nos amplían, ¿no? O sea, si nosotros teníamos ciertos conocimientos, como que tenemos 4 evangelios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos evangelios son? 4, y a veces cuando enseñamos a nuestros estudiantes esos temas, les decimos, ¿no? Y pues sí, en realidad todos narran vida y hechos de Jesús, ¿no? Y entonces hablan de una sola persona. No, me encantó mucho la forma como nos hizo, ¿no? Es la situación de cómo ver como un álbum, ¿no? Ver la situación de un álbum de una sola persona en diferentes versiones, ¿no? Y por acá también van hablando de eso y van comentando sobre eso, ¿no? Son diferentes versiones, pero de un mismo personaje, ¿no? Y en total, pues sí, es un solo evangelio, ¿no? Sí. Bueno, padre, sí, aquí Luz Tamayo dice, buen ejemplo, gracias. No sé si hay preguntas más. Hermanas. Hagan un like, o si así es. Hay un like. A ver, aquí una pregunta, dice, porque ese evangelio tiene que narrar vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues, en cierta manera, el evangelio como tal, o sea, el núcleo del evangelio, es decir, del mensaje que se predica sobre Jesús, fue construido teniendo en cuenta esos elementos. ¿Ya? Esos elementos. Por lo tanto, el evangelio es Jesús mismo y la predicación sobre Jesús. Eso es evangelio. Ahora, nosotros hablamos de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan como evangelios. Sí, porque en cierta manera están hablando pues de la persona de Jesús. Y como ya les he comentado, porque parece que Marcos terminó influyendo para denominar a los otros 3
como él había colocado a comienzos de su obra. El nombre de Evangelio, probablemente sea influencia del Evangelio de Marcos. A ver, aquí dice, si hay datos que se han tomado de los evangelios apócrifos, ¿por qué se han tomado en cuenta algunos aspectos en ellos? Es decir, por ejemplo, los nacimientos católicos en muchas iglesias tienen como figura los Reyes Magos. Sí. Es decir, los textos no nacieron canónicos. Ya, no nacieron canónicos. Es más, la iglesia no nació con el Nuevo Testamento. La iglesia nació sin escrito, sin el Nuevo Testamento. Aunque tal vez es la única religión que nació con un libro bajo el brazo, el Antiguo Testamento. Pero poco a poco, a medida que avanzaba el tiempo, como ya les he comentado, comenzaron a componer una serie de relatos. Y compusieron no uno ni dos, compusieron cientos de relatos. Cientos. Que fueron utilizados hasta muchos siglos entrada la iglesia. Como ya les he comentado, solo por ponerles un ejemplo, el propio Evangelio de Santiago se leyó como texto canónico hasta el siglo IX. Entonces, imagínense, en los 9 primeros siglos había un texto apócrifo en la iglesia bizantina que era tenido como canónico. Por ahí comenzaron a introducirse en la liturgia muchos aspectos, muchos elementos que estaban en esos relatos. Luego, hay algunos textos que no generan problema. Por ejemplo, ¿los papás de la Virgen fueron Joaquín y Ana? Pues no lo sabemos. A lo mejor no, o a lo mejor sí. Esa información nos viene, como ya les he comentado, por el propio Evangelio de Santiago, que es una obra apócrifa. Pero ¿cuál es el problema si se llamaban Joaquín y Ana o Zacarías y Susana? Al final ninguno. Porque si existieron, debieron haber tenido nombres. Entonces, algunos datos son datos, pues, digamos, un poco inofensivos, inocentes, y tenemos esos datos, no hay forma de negar que no se hayan llamado así, entonces los aceptamos, ¿verdad? Esa es la razón de por qué, por ejemplo, nosotros aceptamos algunos elementos. Pero el tema de los magos es muy peligroso, porque ahí terminamos pensando de que el relato es un relato histórico, cuando en realidad el nacimiento de Jesús en Mateo no es histórico, como tampoco es histórico el nacimiento de Jesús en Lucas. Todos esos relatos son tremendamente simbólicos, marcadamente simbólicos. Y son relatos que ya tienen en cuenta el acontecimiento pascual de Jesús. Los presentes que le dan a Jesús en el Evangelio de Mateo son simbólicos. El oro, el incienso, la mirra son simbólicos. Lo que ya nos está indicando a nosotros que el autor quería que esos relatos sean leídos dentro de un contexto de simbolismo. Entonces, hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar sin saber de dónde vienen y sin saber que esos elementos no están dentro de la Biblia, ahí puede haber un problema. Sabiendo de dónde vienen, pues ya, uno los acepta, porque hay cosas que uno las acepta por tradición. Entonces, Francisco Bolognesi desenfundó su revólver calibre 54 y dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último. ¿Quién escuchó eso? ¿Verdad? O en la batalla de Junín desenfundó el machete, el que estaba ahí comandando las tropas patrióticas, y dijo, adelante, paso de vencedores, armas a discreción. ¿Quién escuchó eso? ¿No? ¿Quién escuchó eso? Y podríamos seguir con los ejemplos, ¿no? Podríamos continuar con los ejemplos. Es decir, no podemos dejar de lado que dentro de los evangelios hay también todo un componente simbólico, ¿ya? Un componente simbólico. Por eso, con la tareita que les he dejado, ustedes pueden tener, pues, algunos elementos ya para el próximo tema. Pues bien, me gustaría continuar con ustedes, pero yo tengo clase ahorita a las 5.
Ya, tengo clase ahorita a las 5. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya. Muy bien, Fray William, de verdad que estamos agradecidos con su presencia el día de hoy. Ya antes de culminar esta jornada de hoy, a nombre de toda la red de los colegios santarrocinos y las otras personas que nos acompañan, le agradecemos infinitamente de corazón, Fray Williams. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo viernes por el mismo canal y a la misma hora. Y a la misma hora. Bueno, que tengan una bonita semana. Gracias. Miren por favor los videos que les he sugerido y descarguen también del blog, de la página que les he mostrado, los documentos que crean pues que son de utilidad. Ahí curioseen en esa página y todo lo que les interese lo pueden descargar. Van leyendo para que la semana que viene nuestro compartir sea también muy rico, muy provechoso. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Buenas Igual noches. para usted, Fray Williams. Hasta el próximo viernes, Fray William. Muchas gracias. A los participantes, no se vayan a retirar todavía.